Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos todos los que están en revisión de este material como parte de las actividades del proyecto de investigación, elaboración de recursos didácticos sobre temas contemporáneos de Asia-Pacífico. El día de hoy nos encontramos con Miguel Cruz y me permito leer su semblanza. Miguel es licenciado en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM. Es maestro en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales también de la UNAM y es egresado del Diplomado de Estudios de Asia y África del Programa Universitario de Estudios de Asia y África también por la UNAM. Actualmente ejerce como profesor de asignatura en la División de Estudios Profesionales del SUAYED de la UNAM por la Facultad de Economía. También es profesor de medio tiempo en la Universidad del Valle de México y el día de hoy vamos a estar hablando sobre su última publicación, La política exterior en China en los albores del siglo XXI. Muchas gracias, Miguel. No, gracias a ti. Un gusto a todos. Buenas tardes, buenos días en el momento en que lo vean. Muchas gracias, Miguel. Pues el día de hoy tengo preparadas algunas preguntas para ti, para que hablemos un poco sobre esta publicación. La primera pregunta que te voy a hacer, ¿es necesario hablar de una política exterior tras la consolidación de la República Popular de China en 1949? Muy bien, Celeste. Pues es una pregunta sumamente interesante y me parece que en el artículo queda muy claro esta respuesta. La respuesta es sí. ¿Por qué hablar de una política exterior china en 1949? Porque previo a 1949, cuando China se vuelve una república china, sin ser popular, digamos, en 1919, no se tenía claramente un camino hacia el exterior, ¿no? Cuando llega Chiang Kai-shek a China y comienza un movimiento nacionalista en este país, pues propiamente lo que se buscaba era la salida de un régimen feudalista de la última dinastía en esta nación y posteriormente una consolidación de la sociedad política, sociedad civil, ¿no? Hacia 1949, a pesar de que Mao Zedong no encontró las bases propiamente de decir, tenemos una política exterior consolidada con estas características, se puede decir que lo que se tiene por parte de Mao Zedong es rechazar al extranjero, rechazar a las potencias imperialistas, como propiamente lo dice en las 5 tesis filosóficas, rechazar a las potencias imperialistas a partir de no dejar entrar a los asuntos del interior de nuestro país, ¿no? De hecho, en una entrevista que Mao Zedong realiza en 1954, él menciona a una periodista estadounidense: Estados Unidos sigue siendo un tigre de papel que sigue interviniendo en países, pues en este caso no desarrollados, ¿no? Pero que tienen la portentosidad en cuanto a recursos naturales, recursos humanos, en este caso mano de obra, que en China pues era vasta, pues para aprovechar de ello, ¿no? Entonces, propiamente podemos decir que la política exterior de Mao Zedong en 1949 era un rechazo a las potencias imperialistas, ¿no? Y que esta característica fue fundamental para sustentar toda esta consolidación de la base de un país como lo es la República Popular China desde 1949. Esa sería mi respuesta, querida Celeste. Muchas gracias, Miguel. Muy interesante aquello que mencionas, ¿no? Verdaderamente hay mucha discusión, ¿no? En función al papel de China, ¿no? Como actor internacional con respecto a, pues, las potencias imperialistas. La segunda pregunta que tengo que hacerte es, ¿cuáles son los principales cambios en la política exterior de China tras su ascenso económico internacional con los dirigentes del nuevo siglo? De acuerdo. También dejó un recorrido histórico, digamos, de los dirigentes o de las 4 generaciones dirigentes antes de Xi Jinping de la República Popular China. Debemos de analizar
dos características, dos estructuras de este sistema político en China. Y estas características tienen que ver con la individualidad de los dirigentes. En un primer momento, la estructura dirigente política en China se basa en políticos que llegan al poder siendo militares, ¿no? Mao Zedong, Deng Xiaoping, que son los dos grandes arquitectos, dicen algunos autores académicos, investigadores, sinólogos, los dos grandes arquitectos de China, ¿no? Forman parte de una cosmovisión radical, ¿no? Por parte de Mao Zedong se tiene una visión radical en el aspecto marxista, comunista, ¿no? Anhelar una sociedad que tenga una redistribución dirigida hacia toda la población. Y por parte de Deng Xiaoping sale totalmente este esquema, pero no deja de ser militante, no deja de ser radical para poder dirigir una política exterior básicamente dirigida hacia el capitalismo, ¿no? La famosa frase que se dice la economía capitalista socialista de mercado, ¿no? En China desde los años 70, 80. Con ello me quiero dirigir a esta segunda estructura política en China que se basa en la comandancia de Jiang Zemin y Hu Jintao, ¿no? Y con ello también yo agregaría a Xi Jinping, que justamente es lo que queremos revelar, bueno, con esta pregunta que tú me realizas. La perspectiva de esta estructura dirigente política en China se basa básicamente en profundizar las características del capitalismo en China. Se tenía una visión en la que no se debía de ver al exterior por parte de Mao Zedong. Deng Xiaoping se comenzó a acercar, a dar pinceladas por parte de algunos instrumentos como las empresas transnacionales que se comenzaron a consolidar en las zonas económicas especiales, el grupo de expertos académicos que comenzó a dirigirse hacia los países occidentales a aprender, ¿no? De ellos, ese aprendizaje tecnológico. Y todo este arrastre capitalista que trajo Deng Xiaoping lo aprovechó Jiang Zemin, Hu Jintao para profundizar las tesis del capitalismo. No es casual que en 1971 se haya dirigido China hacia el reconocimiento de Naciones Unidas como un país, ¿no? En esta sociedad mundial. Hacia 2001, cuando Hu Jintao precisamente llega al poder, se comienza una normatividad internacional para consolidar a China como parte del sistema comercial, económico y financiero a nivel mundial, ¿no? Y quiero decir ahí que el actor principal en el cual pues China descansa es la Organización Mundial del Comercio, ¿no? Entonces, la política exterior china en los albores del siglo XXI está dirigida a profundizar las tesis capitalistas que Deng Xiaoping dejó, digamos, consolidadas bajo un plan fantasma, digamos, o dirigido desde Mao Zedong, ¿no? Que, bueno, esas cuatro reformas modernizantes en China y pues implementadas por Deng Xiaoping fueron logradas por la creatividad, la concepción planificadora de Mao Zedong y Zhou Enlai, ¿no? Entonces, todo este bagaje que podemos decirlo, una ancestralidad histórica que se consolida hacia el siglo XXI, es la expresión de un ascenso pacífico en China, que propiamente dice Hu Jintao, nosotros no hacemos más que un beneficio mutuo, una cooperación pacífica, una coexistencia pacífica hacia el exterior. No nos vean como una amenaza. ¿Por qué? Porque Estados Unidos estaba dirigiendo hacia los albores del siglo XXI, pues esta tesis, ¿no? Y lo que tenemos actualmente, pues es Xi Jinping con otra serie de elementos que, pues se tienen que discutir. Celeste. Muchas gracias. Sí, justamente creo que creo que lo que mencionas es muy, muy fuerte, sobre todo esta idea como, o este contraste, ¿no? Entre la cosmovisión radical y también, pues, esta meta, ¿no? De profundizar las características del capitalismo, ¿no? Que es algo completamente contrastante, verdaderamente.
Y ya como última pregunta, en los próximos años, ¿cuáles son las tendencias y perspectivas de China en el sistema mundo a partir de las oportunidades que le muestra su política exterior? De acuerdo. Justamente se liga totalmente esta nueva dirigencia política por parte de Xi Jinping. En 2012, Xi Jinping llega con un ánimo bastante importante en cuanto a la planificación realizada por Mao, por Deng Xiaoping, por Hu Jintao, por Jiang Zemin. O sea, Xi Jinping es la síntesis de cuatro momentos políticos en China bajo dos estructuras políticas ideológicamente hablando diferentes, pero que logra sintetizar. Y tampoco se olvida de toda la cosmovisión de la sabiduría ancestral de China. Toma a Confucio, toma a Lao Tse, toma a Buda, ¿no? Para poder decir, bueno, China es una nación civilizatoria que tiene 5,000 años de ancestralidad, ¿no? Es una nación milenaria. La palabra China se retoma por varios informes de Xi Jinping porque República Popular China significa Chunkuo, ¿no? Que básicamente es dirigido hacia el reino del centro. Y Xi Jinping en 2012 llega con diferentes planes, ¿no? A decir, vamos a revitalizar a la nación china en su reino que tuvo en cierto momento y que era el centro de diferentes, digamos, circuitos, podríamos decirlo, de capital en ese momento, comerciales sobre todo, ¿no? Entonces, Xi Jinping llega en 2012 a mencionar uno de mis planes estratégicos para que China se revitalice hacia 2049, hacia 2025, es la nueva ruta de la seda, ¿no? Itai y Lu. Entonces, ¿qué significa la nueva ruta de la seda? Bueno, si nosotros recordamos que en el siglo I antes de Cristo China tenía una ruta de la seda, es básicamente la arquitectura internacional de interconexión marítima, que es la ruta antigua, pero también terrestre. Itai es una ruta marítima y Lu es una ruta terrestre en chino, ¿no? Entonces, si nosotros entendemos toda la arquitectura geográfica, geopolítica, geoeconómica, geocultural que ha tenido China con este proyecto mega regional que ha estado, digamos, implementando desde el 2013, desde septiembre del 2013, veremos que hasta nuestros días China ha firmado más de 130 acuerdos bilaterales con países de África, de Asia, del sudeste asiático, de Europa y de América Latina. Es toda una arquitectura internacional que tenemos geográficamente y que China está abarcando. Algunos académicos mencionan que China tiene una imposibilidad, que es la cultura, para poder llegar a los demás países. Pero ojo, ha tenido una importante masificación de los institutos Confucio para llevar la cultura china a los países de América Latina, de Europa, de África, del sudeste asiático. Entonces, ha estado haciendo esfuerzos paralelos a todos los proyectos que ha venido realizando. Entonces, creo que la política exterior china actualmente se va dirigiendo hacia este proyecto que desde 2013 Xi Jinping ha venido implementando y que de hecho concentra más del 60% del producto mundial bruto, concentra más del 70% de la población mundial y otra serie de variables macroeconómicas que podemos describir, que está justamente dirigiendo los flujos comerciales, los flujos financieros, los flujos económicos de el, digamos, planeta, ¿no? Pero ojo, no quiero ser determinista con que el liderazgo económico es fundamental para China. ¿Por qué? Porque también está dirigiendo un liderazgo cultural con estos mecanismos del Instituto Confucio, está dirigiendo mecanismos a nivel de la política internacional. ¿Por qué? Porque tiene presencia en Naciones Unidas, tiene presencia en
distintos acuerdos, ¿no? Regionales y pues ha venido haciendo pasos, ¿no? Pasos graduales pero firmes, ¿no? Y es algo que Mao Zedong decía en 1949, o sea, China va a llegar en un siglo, ¿no? A ser un gran país, pero eso lo vamos a realizar con gradualismo, con firmeza y con entereza. Entonces, una frase con la cual quisiera concluir esta pregunta que menciona Xi Jinping es: una flor no anuncia la primavera, pero 100 flores la anunciarán, haciendo la asimilación de que una flor es China, pero las demás flores pueden ser los demás países que pueden acercarse hacia China para conocer no solo su economía, su política, sino toda una cosmovisión, como lo mencionaba Antonio Gramsci, ¿no? Entonces, esta sería mi respuesta, Celeste. Muchas gracias, Miguel. Justamente creo que has dicho cosas que son muy importantes, sobre todo en el plano de lo plural que es China como una entidad política, una entidad económica y también pues justamente esta nueva tendencia que encontramos en China de apostarle no solo a la ruta de la seda, sino a esta diplomacia también de carácter cultural, ¿no? Y que no y que se desentiende un poco de cómo otros países del este de Asia o pues sobre todo del noreste de Asia han llevado a cabo esta estrategia, ¿no? También me llama mucho la atención esta contabilización de los acuerdos bilaterales, ¿no? Porque eso es algo muy importante para China. Obviamente también ejerce esta labor en los foros multilaterales, en las cumbres, pero para China los acuerdos bilaterales son también de importancia mayor. Y ya para concluir con esta intervención, me gustaría preguntarte cuáles son tus conclusiones finales que te gustaría que nuestra audiencia pudiera escuchar de viva voz. Sí. Me gustaría que cualquier interesado en China y que no lo fuera, o sea, China es un momento, es un tema que parece ser emergente, ¿no? Interesante, como lo fue Japón, justamente, pero creo que a nivel internacional China se ha venido superponiendo, ¿no? Y no se ha dejado subyugar respecto a Estados Unidos, respecto al imperialismo estadounidense, la hegemonía estadounidense. Hay tantas maneras de llamar a Estados Unidos, ¿no? O como lo decía Mao Zedong, el tigre de papel, y que creo que esta idea que retoma de hecho Xi Jinping respecto a Estados Unidos ha venido fortaleciendo al país y eso, y con todo, a pesar de que China en este momento tenga un comportamiento de su macroeconomía bastante inestable, pero ojo, o sea, estamos en un momento coyuntural de una crisis sanitaria unida con una crisis económica y unida con una crisis societal, que bueno, podemos abarcarla en un concepto de crisis sistémica, ¿no? Y creo que China ha venido salvándose de ello por distintas maneras y no quiero dejar de mencionar que nuestra audiencia debe de tomar en cuenta que la presencia de los chinos a nivel mundial ya es una situación muy cotidiana, ¿no? Creo que lo hemos normalizado que pues en nuestros salones de clase haya por lo menos o en la facultad o en universidades haya algún chino, ¿no? De nacionalidad china cercano a nosotros, ¿no? Y toda la oportunidad empresarial que han venido ejerciendo pues los chinos hacia diferentes países es, digamos, importante en tanto que pues nos dan las posibilidades económicas de reproducirnos, ¿no? Y todo ello está contextualizado, me parece, sin ser reduccionista, en este proyecto megaregional que Xi Jinping implementó, que es la nueva ruta de la seda. Para muchos, sí, es un tema contemporáneo que no debe de tratarse sino históricamente, pero debemos de ver las bases del proyecto y que a pesar de que esté todo este pues marco normativo en el idioma chino y es muy difícil acceder, creo que es importante que estemos observando que en la misma UNAM, en algunas universidades privadas en México, están teniendo diversos esfuerzos para decir, la nueva ruta de la seda es un proyecto holístico, es un proyecto totalitario, que no solo es económico, o sea,
hay que darnos cuenta de la dimensionalidad. Es político, es cultural, es geográfico, es ideológico y que está dibujando toda esta directriz que se buscaba desde Mao Zedong, ¿no? Para revitalizar al país. Y esta directriz hacia 2049 no deja el menoscabo de esperar a que China se convierta no solo en la potencia que contravenga hacia Estados Unidos, sino que se convierta en una potencia que se dirija a un establecimiento de un orden mundial con características globalizadas con especificidad en China, ¿no? Que es totalmente un proyecto diferente a el proyecto occidental que se lleva por parte de Estados Unidos bajo las tesis del capitalismo, ¿no? Entonces, creo que debemos de ver toda esta, digamos, totalidad en este proyecto, ¿no? Solo esto, Celeste. Muchas gracias, Miguel. Pues le damos muchas gracias a todas las personas que están viendo este material, a Miguel sobre todo, y les invitamos a que sigan consultando los materiales elaborados en el marco del proyecto PAPIME, elaboración de recursos didácticos sobre temas contemporáneos de Asia-Pacífico.